Vemos la definición exacta de la palabra bullying, encontramos intimidación. El término hace referencia al acoso escolar que puede sufrir un alumno dentro o fuera de su institución educativa. Es un tema que preocupa a padres y maestros. Por eso hoy decidimos invitar en el estudio al psicólogo Abel Saraiva para conversar sobre el bullying. Bienvenido, Abel. Gracias, Beatriz. Cuando hablamos de bullying, hablamos de una relación de poder. Hay un acosador y hay una víctima. ¿Cuáles son los tipos de acoso que puede sufrir la víctima? Porque no es solo físico. Sí, bueno, lo primero que habría que decir también es que el acoso escolar es tan complejo porque intervienen muchísimos actores. Generalmente pensamos en el acosador y la víctima, pero tenemos las familias de cada uno de ellos, los testigos, los docentes, los profesionales que atienden, el personal que trabaja en la escuela, del personal del sistema de protección. O sea, tenemos un montón de gente que interviene, incluso hasta los propios medios de comunicación social, generando todo un entramado que hace que sea una relación compleja. A ver, existen distintas formas en las que se manifiesta el acoso. Lo podemos ver expresado a través de la violencia física, lo podemos ver expresado a través de la violencia psicológica, que implica, por ejemplo, el uso de insultos, tratos humillantes, pero también la exclusión, que creo que es una de las formas más silenciosas y más dolorosas en las que se expresa el acoso escolar, que tiene que ver con el rechazo, con el separar a la víctima, ¿no? Y por otro lado, tenemos algo que más que un tipo de violencia, tiene que ver con un ambiente en el que se manifiesta, que es el ciberacoso o el cyberbullying, que implica cómo esto se materializa en redes sociales, en el entorno digital, lo cual hace que el efecto sea aún más devastador. ¿Por qué? Porque cuando un niño es acosado en el colegio, o al menos como era antes, regresaba a la casa y se podía sentir seguro, pero ahora la casa no es un espacio seguro porque en lo que accede a un dispositivo electrónico siguen los agresores pues atacando, hostigando y metiendo dentro de la ecuación a personas que incluso pueden estar fuera de la escuela y que tienen acceso a ridiculizar, humillar o burlar. ¿Cuáles son las causas que pueden llevar a un niño a convertirse en un acosador? Mira, cuando vemos que un niño o un adolescente actúa de forma violenta, siempre tenemos que recordar que la violencia es algo aprendido. O sea, los seres humanos no son violentos por naturaleza, los seres humanos se vuelven violentos. Y generalmente cuando vemos esto, tenemos que pensar, bueno, ¿cómo será el entorno familiar de este niño? Es posible que sea utilizada la violencia contra él de forma directa, pero también en hogares donde existe violencia basada en género u otro tipo de exposición a formas de violencia, es posible ver este tipo de comportamientos. O sea, un niño repite en sus relaciones escolares lo que ve en casa, de manera que esto es un hecho. Ahora, tenemos también que pensar que este factor genera que la familia del niño que es agresor o que se coloca en ese rol le cueste tanto reconocerlo, porque aceptar que mi hijo puede estar siendo agresor significa que yo pudiera haber estado haciendo algo o pudiera estar pasando algo en casa que no me gustaría admitir públicamente. ¿Pudiera quizás este niño comportarse de forma distinta en la casa que en el colegio? Sin duda, tanto el agresor como la víctima pueden comportarse de manera distinta en casa y en la escuela. O sea, podemos tener un niño que en casa más bien se muestra tímido, se muestra inhibido, se muestra retraído, pero en el colegio puede actuar como agresor, porque a lo mejor en casa se siente intimidado por otros factores. De la misma manera que un niño que está siendo víctima de acoso escolar, en la casa pudiera ser violento con sus hermanitos o con otras personas. ¿Por qué? Porque efectivamente esa frustración que vive un niño cuando es víctima de violencia queda desplazada en otros espacios. Porque al niño que es la víctima le cuesta hablar, porque no confía en sus padres, porque casi nunca puede prender estas señales de alarma. Porque los adultos generalmente reaccionamos mal frente a este tipo de cosas. O sea, no es tanto culpa de los chamos. Generalmente tiene que ver con que cuando el niño cuenta, la maestra o el adulto en el colegio Lo minimiza. o lo minimiza o reacciona de una manera poco asertiva que lleva a ser revictimizado. O sea, es como que yo agarre y te diga, oye, mira, le diga a quien te está agrediendo, mira, Beatriz me dijo que tú y que lo estás agrediendo. Entonces te expongo sin medidas de protección. Entonces la víctima dice, no, yo no lo cuento. O porque los padres muchas veces, ¿qué hacen? O minimizo
porque bueno, eso es cosa de muchachos, yo no me quiero meter, porque pudimos haber sido como papás agresores o víctimas o testigos dentro de esta dinámica y no sabemos cómo manejarlo. Puede que queramos resolver el tema por nuestro hijo y ahí también viene un problema porque hay que incorporar a nuestro hijo en la solución. Por supuesto que cuando el niño se ve atrapado en esta dinámica necesita ayuda, pero ayuda no es que nosotros vayamos a increpar al otro niño, ayuda no es que nosotros lo dejemos aparte de la escena y resolvamos por él. Ayuda no es que nosotros lo presionemos en casa, porque también esto sucede, que el niño o el adolescente es presionado para que se defienda de manera violenta y más bien entonces se vuelve una cosa agobiante, porque ni en la escuela estoy cómodo ni en la casa. Eso, quería hablarlo contigo porque muchas veces los padres de quien es víctima les aconsejan pues reaccionar con la misma violencia. ¿Qué tan grave es llegar a este punto? Mira, yo creo que es sumamente grave. ¿Por qué? Porque si bien cualquier persona ante una agresión tiene derecho a defenderse, cuando nosotros promovemos y presionamos para que nuestro hijo haga uso de la violencia física también como un recurso, lo colocamos en una situación muy complicada, que de hecho lo puede llevar a sentirse que no tiene salida. ¿Por qué? Porque en la escuela se ve presionado, pero en casa tampoco quiere contar lo que le sucede para no ser castigado, no ser sancionado por no hacer uso de la violencia. Y cuando alguien se siente sin salida, es cuando vemos este tipo de casos en los que niños o adolescentes que son víctimas de acoso escolar pueden llegar a tomar decisiones tan severas como quitarse la vida. Entonces, ojo que con esto hay que tener mucho cuidado. Y el fuego no se apaga con gasolina, esta es la verdad. Incluso uno puede tener la idea de que, bueno, de que eso le va a poner un parado al agresor, pero resulta que el agresor puede ser físicamente más fuerte. El agresor nunca lo hace de manera aislada, y esto es importante decirlo. Cuando hablamos de acoso escolar, por lo general se realiza frente a terceros, que son testigos que o bien legitiman porque aprueban, o con su silencio, pero de alguna manera el agresor no lo hace de manera aislada, lo hace con una estructura que lo soporta. Entonces, si yo pretendo que mi hijo se lance a enfrentarse a esta situación sin tener las herramientas necesarias, puede ser una situación definitivamente grave y que produce mucha angustia y malestar. Muchos padres pues aseguran que los niños ahorita son muy débiles porque antes, en nuestra época, pues todos en algún momento habíamos sufrido de chalequeo. Pero lo cierto es que en el bullying, Abel, el acoso es sistemático. ¿Esta pudiera ser la diferencia? Sí, el acoso escolar es sistemático, intencional y se vale de relaciones de poder. O sea, es algo que no... diferenciémoslo, por ejemplo, de una pelea en la cancha. Dos niños o adolescentes pelean en una cancha por una diferencia o tienen un intercambio de palabras. Es una situación de violencia, pero no es acoso. Acoso implica un hecho que ocurre planificado, que se hace con intención, que tiene justamente o busca dañar. ¿Por qué? Porque se vale de relaciones de poder. El agresor ataca a quien considera más débil. Cualquier parecido con la realidad del mundo en este momento no es coincidencia. Entonces, ese uso deliberado de la violencia como una forma también de ganar reconocimiento o poder es algo que es característico del acoso escolar. Ahora, dicen muchos adultos, en mi época eso pasaba y mírame, aquí estamos, la gente ahora se queja, la gente es muy frágil. No, fíjate que muchísimos adultos hoy, las consecuencias en salud mental que viven en sus vidas tienen que ver con expresiones de violencia que vivieron durante su infancia. O sea, la violencia siempre deja huellas y no podemos minimizarla. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora la podemos ver reflejada en un video, la podemos ver retratada y por supuesto que nos indigna, pero la violencia nunca produce efectos positivos en la gente. En la próxima parte vamos a hablar sobre las secuelas que puede dejar el acoso escolar en la vida adulta. Estoy conversando con Abel Saraiva sobre bullying. Usted puede interactuar con nosotros a través... Estamos de vuelta en su programa AM este jueves hablando sobre bullying con el psicólogo Abel Saraiva. Abel, cuando hablamos de bullying, hacemos referencia, como lo dijimos en la otra parte, al acoso escolar que puede sufrir un alumno dentro o fuera de una institución educativa. ¿Cuál debe ser el rol de los colegios? Mira, los colegios tienen un rol fundamental y hay que pensarlo al menos en tres momentos. Un momento preventivo, que es lo que de hecho la mayoría de los colegios logran hacer, que es cuando formamos, damos charlas, informamos sobre qué es el bullying, sus consecuencias, tratamos de prevenir.
Eso generalmente es lo que la mayoría de los colegios llegan a hacer, no todos, pero que tenemos que además entender que no puede ser una acción como ahora, que está el tema de Drake y todo el caso que pasó en Estados Unidos, y entonces, bueno, nos preocupamos, hacemos 2 charlas y creemos que con eso está solventado el asunto. No, esto requiere un trabajo permanente de recordar, de ver, de pensar, pero esta es la fase de prevención. Tenemos que tener protocolos de actuación. Cuando se reporta un caso, cómo proceder. Y esto implica desde aprender a reconocer señales de que esto puede estar pasando para los maestros y el personal de una institución educativa y cómo procedemos, cómo escuchamos, porque la idea no es lapidar a quien identificamos como agresor, pero también tenemos que generar mecanismos para proteger a quienes son víctimas. No podemos hacer cosas como esta que escuché en un caso que atendimos en Secodap. Un niño que fue agredido por 5 compañeros. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, al niño se le permitió que él viera su escolaridad en casa, mientras que los compañeros que lo agredieron seguían asistiendo a la escuela de manera regular. No quiere decir esto que la solución es expulsar a los agresores, sacar, no, porque además legalmente no No, pero funciona sin así. duda la solución no puede ser aislar al niño del entorno. Esto es lo que quiero decir, o sea, pero para esto tenemos que saber cómo proceder, cómo escuchar a las partes involucradas, qué tipo de medidas podemos tomar en el momento que detectamos que algo está sucediendo. Y luego viene un tercer tiempo, que es el tiempo de reparación y no repetición. O sea, cómo nos aseguramos de que las víctimas y las personas que se han visto afectadas puedan procesar y puedan gestionar todas las consecuencias que se desprende de esto y generamos condiciones para que esto no vuelva a suceder. Porque si nos quedamos solo en la prevención, se nos pasa de largo todo lo que ocurre. Si nos quedamos solo en la respuesta reactiva, entonces no entendemos que si no generamos cambios, la situación no va a modificarse. Ahora, ¿qué tiene que hacer la escuela? Por supuesto que la escuela y los maestros tienen que prepararse para manejar este tipo de situaciones. Sería ideal que en Venezuela tuviéramos una política pública para la prevención del acoso escolar. No la tenemos, entonces cada escuela tiene que generar procesos autónomos para poder garantizar que estamos preparados para una realidad que afecta a todas las escuelas. Por más que la escuela nos parezca que es nuestra mejor escuela del mundo, si no tenemos casos de acoso escolar, no es porque no estén sucediendo, es porque no nos hemos dado cuenta. Abel, sobre este tema conversamos con la doctora en Ciencias de la Educación, Cidalia de Souza, y quiero invitarte a escucharla. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Un verdadero placer estar en el programa y un orgullo estar en esta casa Globovisión. Bien, para hablar de bullying, yo considero que es indispensable tocar 2 aspectos fundamentales, que son familia y escuela. La familia, porque hablamos de crianza, hablamos de formación de valores. ¿Cómo estamos formando esos valores en el hogar? ¿Qué ejemplo como adultos le estamos dando a esos niños? ¿Realmente le estamos dando un ejemplo de seguridad, que el niño se sienta querido, amado, respetado? ¿Lo estamos enseñando a respetar las ideas del otro, a ser tolerantes? ¿O por el contrario estamos formando niños violentos, que cuando nos comentan cualquier situación, por pequeña que sea en la escuela, es simplemente el no te dejes pegar, si te golpean, golpea, si te ofenden, ofende, creando un círculo de violencia a veces imparable y con consecuencias nefastas? Y en cuanto a la escuela, es indispensable hacernos muchas preguntas. Hacernos preguntas puntuales como si realmente nos estamos únicamente ocupándonos de contenidos académicos o realmente estamos adentrándonos un poquito en la parte emocional de nuestros estudiantes. Si somos capaces de ver ese niño que está arrinconadito, si somos capaces de leer el silencio, qué está pasando en esos ojitos tristes, estamos en la capacidad de mirar a los ojos, interesarnos realmente por lo que están viviendo, luego de todas estas situaciones que han sucedido a lo largo de estos últimos años. Pues creo que al unir a esas ambas fuerzas, familia y escuela, y ver que no estamos en aceras distintas, que estamos en una misma línea y que unidos podemos lograr lo mejor para nuestros niños y adolescentes, seguro que vamos a tener éxito. Muchísimas gracias y siempre será un placer compartir con ustedes. Gracias a usted. A ver, la doctora pues habla de esa lectura del silencio de ese niño que quizás no interactúa con otro. Eso puede ser una señal de alarma. Sin duda. ¿Cuál sin duda. otra? ¿Cuál otra señal pues pudiera quizás demostrarle a un maestro que algo no está bien con sus alumnos? Mira, señales, por ejemplo, claves ocurren no solo dentro del aula de clase, porque cuando estamos dentro del aula de clase, el maestro está atento y puede regular algunas de las interacciones, pero una de las cosas que sucede con frecuencia es que cuando llega el momento del receso, ahora que estamos volviendo a la escuela presencial, el maestro siente también que ese es un momento de descanso para él y
puede desconectarse un momento de lo que está pasando y ese es un terreno especialmente fértil para detectar cualquier señal de alarma. ¿Por qué? Porque cuando vemos que un niño permanece excluido, no tiene amigos, es dejado fuera, es increpado, es agredido, es ridiculizado, la mayoría de las interacciones que tienen que ver con el bullying suceden en estos momentos sociales. Entonces, ¿qué pasa si nosotros al instante que esto está sucediendo estamos con la cara volteada hacia una pantalla, se nos pasa de largo lo que allí está ocurriendo? Ahora, no todas las señales, como lo decía, implican un uso activo de la violencia en términos de que van a golpear, humillar abiertamente, sino que la exclusión también genera fuertes consecuencias. ¿Qué pasa cuando hay un momento, por ejemplo, de hacer un trabajo escolar y el niño siempre se queda sin grupo, nadie quiere trabajar con él, o hay comentarios negativos o manifestaciones de rechazo por parte de sus compañeros? Ahí hay que entender qué está pasando, porque no solo es sancionar o tratar de combatir cuando hay una situación manifiesta de violencia, sino cómo también generamos procesos de integración, de aceptación de la diferencia, cómo nosotros estamos trabajando en clase, si es que lo hacemos, el manejo de nuestras emociones, la empatía, este tipo de procesos son fundamentales. Ahora, del lado de los papás, yo no quiero dejar pasarlo, este síndrome del domingo por la tarde, este momento en el que nuestro hijo de repente empieza a sentirse mal, dice no quiero ir, no necesariamente va a decir explícitamente no quiero ir a la escuela, pero empieza a sentirse mal físicamente, empieza a poner peros para ir, en la mañana no se quiere levantar, manifestaciones intensas de ansiedad con todo lo que implica la actividad de la escuela. Estas tienen que ser señales que nos alerten que algo puede estar pasando. Gracias, Abel. Vamos a hacer una nueva pausa. En la próxima parte vamos a responder las preguntas de nuestros televidentes. Recuerden nuestras redes sociales AM por GB en Instagram. Hoy hablamos sobre bullying con el psicólogo Abel Saraiva. Yorángel Gámez, buenos días. Se habla siempre del agredido, pero ¿cómo podemos ayudar al agresor? Qué buena pregunta, porque también tenemos que entender que cuando un niño actúa de manera violenta, es probable que sus derechos también estén siendo vulnerados. La clave para trabajar este tema del lado del agresor es el tema de la empatía. Cómo estamos trabajando el tema de la empatía, cómo estamos trabajando el manejo de las emociones, porque si a un niño le cuesta reconocer sus propias emociones y les cuesta conectar con las emociones del otro, probablemente va a actuar de una manera distinta a cuando entiende que eso que hace causa daño. De manera que hay un trabajo emocional que hacer. Por lo general, la gente quiere condenar al agresor. Y quizás evitar las etiquetas, importante. Totalmente. O sea, el niño está puesto en una situación donde está actuando como agresor, pero no significa que el niño necesariamente va a ser así, ni es lo que es en esencia. Ahora, tenemos que trabajar en generar cambios en las condiciones, ver, por ejemplo, el uso del castigo físico en la crianza. Pensamos que esa es una práctica que puede ser aceptada en algunos hogares, pero resulta que luego nos sorprende que cuando a un niño le pegan en casa, cuando se comporta mal o hay una situación conflictiva, luego ese niño le pegue a otro cuando la situación no le favorece. La violencia es una cadena y tenemos que cortarla desde la raíz que está por lo general en el hogar. Lomeli, el acoso escolar puede traer consecuencias de baja autoestima, infelicidad en la edad adulta, trae desajustes psicosociales. Mira, el acoso escolar produce consecuencias, efectos devastadores, o sea, a nivel de, por supuesto, el autoconcepto, autoimagen, trastornos de la conducta alimentaria, ansiedad, depresión, incluso puede tener una incidencia muy alta en la aparición de ideación suicida, de manera que cuando hablamos de acoso escolar no estamos hablando de un problema que es de muchachos y ya, y que se reduce a tu paso por la escuela, no, esto puede dejar secuelas a largo plazo. Anit Méndez, ¿se puede disparar una esquizofrenia paranoide como consecuencia del bullying? Mira, la esquizofrenia paranoide tendría otras condiciones más allá del bullying. Ahora, el bullying puede ser un disparador de un episodio psicótico, sí, puede ser un disparador, pero no pudiéramos decir que necesariamente es la causa. O sea, hay una relación que está allí, pero no pudiéramos decir que es una relación uno a uno. Por mensaje directo nos llega un comentario de Cristian. A los venezolanos bullying es igual a chalequeo, pero aquellos que chalequean no saben el daño que hacen. No hace más fuerte, daña y hace mucho daño. Mira, hay una diferencia clave cuando hablamos, o sea, porque la idea no es que los muchachos no echen broma o no tengan relaciones de fraternidad, no. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando tú estás bromeando con tus amigos y tú dices, esto me hizo daño, el otro se detiene. Pero en el acoso escolar, el agresor no se detiene, más bien puede
testear y probar distintas formas hasta que consiga hacerte daño. Entonces, ¿cuál es el límite entre lo que es una broma sana y lo que ya empieza a ser violencia? Cuando le causas daño al otro y el otro te lo hace saber además y no te detienes. En ese punto ya pasa de lo que sería un bromear, lo que sería una interacción saludable, a otro tipo de situación de violencia en la que se produce mucho daño. Abel, es casi momento de finalizar, pero quiero hablar del sentimiento de culpa que le produce a los padres, pues tener un hijo acosador o acosado. ¿Siempre hay alguna cuota de responsabilidad del adulto? Siempre hay responsabilidad, pero responsabilidad no es igual a culpa. Cuando lo asumimos desde la culpa, estamos esperando ser condenados. Cuando nos asumimos responsables, entendemos que sí, nuestras acciones pueden haber tenido incidencia en lo que está pasando, pero también tenemos la posibilidad, y de ahí viene la idea de responsabilidad, de responder de una manera distinta. Ahora, la primera acción que tenemos que tomar es reconocer que esto está pasando. Si mi hijo está siendo víctima de bullying o si mi hijo está actuando como agresor. Ahora, lo que nos define no es tanto que eso suceda, sino cómo reaccionamos. Y yo pienso que aún si estamos del lado de quien agrede, podemos generar cambios, pero ese cambio demanda reconocimiento. Gracias, Abel, por acompañarnos esta mañana. Por favor, tus redes sociales y puntos de contacto. Sí, @AbelSaraiva, @Secodap son nuestras coordenadas. De hecho, nuestro servicio de atención psicológica en Secodap ofrecemos atención a niños y adolescentes que están siendo afectados por el bullying. Gracias nuevamente por tu compañía y a usted, gracias por interactuar con nosotros. Recuerda que tenemos una cita este viernes a las 9:30 de la mañana.